semana. Con permiso, al paso que aquí viene. 9:32. Qué rico comenzar la semana con amigos. Y esta semana, los lunes, viene Don Seferino. Liz ¿verdad? Millán. Viene Liz Millán, la gente que viene a traer los mensajes. Y cerramos con broche de oro con una amiguita fiel. ¿Cuánto tú llevas aquí, Tamoa? Creo que 5 años. ¿Ya 5? Yo creo que sí. Qué Fue rápido después pasa de el la tiempo. marcha del 2015, febrero 2015. Ya, Ahí fue ya que te 5 traje para años. acá. Yo oficial, a mí, a Claribel. Esas garnatas que tú das son buenas. Yo no quisiera. Hoy Yo a vienes veces con, me hoy vienes con siento una nueva. Me dio una. Cuéntanos qué está en la agenda de discusión hoy. Miren, verdaderamente viene afirmando y... Ay, bendito, hola. Es que él empieza y yo empiezo ahí, arranco. Saluda, Tamoa, saluda. Los queremos mucho, gracias. Y me da mucho Tamoa es cariñito cariñosa, aquí. ¿saben? Tamoa Ay, es bien sí. cariñosa. Esto es tan extraño. Ustedes saben que alguien que yo conozco en la iglesia que no sabía de matemáticas lo ponen de tesorero. Y entonces a la que sabía escribir era secretaria, era la que ponían de tesorero, y al que sabía de contabilidad estaba de secretario, porque Dios le pasa unas cosas. Y yo de verdad que peleona no. Ahora, siempre desde pequeña, desde muy pequeña, las injusticias no me quedaba callada. Te indignan. Sí, nunca fui malcriada, nunca tuve problemas con maestros, pero por ejemplo, si regañaba al nene de allá y yo sabía que ese no es, pero yo no me podía quedar callada. Ahí salía en defensa. Así que cuando tocaron la fibra de los niños, Ahí fue. pues la defensa pudo más que cualquier otra cosa. Y cualquiera que ama a un niño, y esa ha sido mi experiencia, no se pone sus deseos, su estilo de vida, antes que la inocencia de un niño. Cualquiera que los ame. El que no es que no los ama. Se ama a él, ama su deseo, ama su estilo de vida, ama su agenda y va por ahí, mire, y se lleva, o los chavos, porque entonces a los políticos es que los compran. Y van por ahí, mire, y se llevan por el medio a los niños, a los tuyos, a los de... Y no les importa, algunos se creen que tienen muy segurito a los suyos. Y es triste, porque estas agendas dañinas alcanzan a los de cualquiera. Así es. Y esa es la tristeza más grande que nos da. Y hace 7 años, hace 5 que estamos aquí, y hace 5 que dijimos esto. Sí. La agenda. Mire, si usted busca la página de Alerta, la primera publicación, el primer banner que mi esposo... que yo no pude ir a la primera marcha grande que era para el matrimonio. El tema ya era el matrimonio, el de nosotros era esta agenda. Y te decían, vienen con esto, después van en esto, eran 5 puntos. De esos 5 puntos todos se han cumplido. Y el último, que era adopción, que va a perspectiva de género en las escuelas, esos eran nuestros puntos. Y el quinto de la agenda, era como una agenda, una libreta, un cartelón larguísimo, que mandamos a hacer cuando no había Alerta Puerto Rico, era un matrimonio, que vimos esta agenda y quisimos alertar. El quinto punto es legalizar la pedofilia. Va a las millas el asunto. Increíble. Va a las millas. Esto fue en febrero del 2013, que fue esa marcha. Nosotros abrimos la página días después y esa fue nuestra primera publicación. El coronavirus ha destapado muchas verdades. Ha sido bueno en ese aspecto. Y como yo creo en un Dios maravilloso que siempre advierte, los que quieran oír, oigan. Oye, la Biblia está llena de el que tenga oído, que oiga. Eso es así. Pero parece o que aquí todo el mundo es sordo de nacimiento, no sabemos, hay algo que está pasando porque no escuchan. Y Dios grita en las esquinas y los llama, pero también advierte. Y entre las advertencias, pues yo entiendo que una de las cosas por las que nos levantó fue eso. De hecho, cuando nosotros conocimos al liderato que estaba trabajando esas marchas, que no conocíamos ni a uno de ellos, pastores y todo, fuimos a Washington para el caso del gaymonio, homonio, para defender el matrimonio, y fuimos a una marcha que los medios nunca pusieron que nosotros éramos muchos más, y cuando estábamos mezclados con los LGBT nos ponían, eso fue en Washington, en la Corte Suprema, nos ponían letreros, ellos se posaban y la multitud era nuestra y decían que eran de ellos. O sea, ellos son mentirosos
De verdad que tiene un expertise increíble en esa materia. Sabemos, ¿verdad?, que su padre es el experto. Y los medios le ayudan mucho. Pues, son parte de la agenda. Sí. Es que son parte de la agenda. Y como dice la Biblia, ellos son astutos como, o sea, es una astucia, dice que el mundo tiene una astucia diferente. Ellos es una malicia que uno no tiene. Uno va con la inocencia allí a hacer las cosas bien y ellos están en otra. Desde ese tiempo, cuando hablamos con todo el liderato, nuestro tema era perspectiva de género. Y recuerdo líderes que dijeron, no, ya hablamos con el secretario que va a ser del Departamento de Educación, él es cristiano y eso no viene. Y yo le dije estas palabras, y tú le creíste. Estoy hablando febrero, estoy hablando de la marcha, esa fue marzo o algo así. 2013. No, pero la de Washington. Ah, ok, la de Washington. No recuerdo la fecha, pero fue unos meses después o un par de meses después. Okay. Y les dije, en Washington, estoy caminando en Washington. Y ustedes le creyeron. Sí, ¿por qué no? ¿Y qué pasó? Ujú. Yo no me creo ni profeta ni se crea un pito. Estos son hechos. Uno estudia la data, uno ve cómo es la agenda y uno sabe cómo la va a implementar. Una vez uno ya ha visto cómo es el mambo, como uno dice aquí. Pues miren, yo les voy a decir algo a todos estos que nos están escuchando, que nos siguen. Personas, muchas que son padres, familiares de personas homosexuales que los aman, yo quiero que me escuchen bien. Otros que han caído en la trampa que por el amor a este familiar ya se ven tentados a patrocinar la agenda LGBT, porque entonces tu hijo no es nada. Deberían ser dos cosas aparte, Tamoa. El amor por un familiar nosotros jamás lo vamos a negociar. Pues que eso no tiene Eso que no ver. nos hace, porque lo amemos y lo aceptemos, Nada. promotores. O sea, no debería llegar ahí donde tú estás diciendo, y te comprendo y sé que mucha Lo gente lo está malo haciendo es así. que están pasando. Sí. Está pasando. Y de mi mismo equipo hay personas, o sea, es que esto está, ¿verdad?, cada vez más proliferándose más, confundiendo más gente, sexualizando más niños. Así que cada vez es más amplio y está tocando un montón de la iglesia y un montón de... Wow. Y yo le digo, está perfecto, tú no vas a rechazar, tú no vas a permitir esa actividad en tu casa, que es una cosa muy diferente. Y es lo mismo, una vez en Carmen Jovet me dijo, ¿y si tu hijo fuera esa vaina de si tu hijo fuera homosexual? Pues mira, Carmen, mis hijos son mentirosos. Pueden mentir y yo no le voy a permitir que hagan mentiras y se la voy a tapar en casa. Eso no tiene que ver. Y si fuera pillo tampoco, y si fuera drogadito tampoco, eso no tiene que ver que si es esto o lo otro. A mí por ahí no me vas a coger, porque es que esta vaina de callarme porque mi hijo, porque aquello, porque no amo, es que yo estoy tan segura de que amo y tengo una trayectoria de vida que me prueba que yo he sido jefa de homosexuales, familia de homosexuales, amistad con homosexuales y no tengo ningún problema y los amo, es que los amo, porque te amo es que te digo la verdad, porque te amo es que te advierto que te vas a enfermar, que tu salud mental, emocional y física se va a afectar, eso es un hecho, eso es un hecho. Es raro el que se queda sano. ¿Y qué es la primera? No, que tengo que llevarlo al psiquiatra. Y no tiene que ver un bledo con que lo aceptes o no. Porque en los países que esto está totalmente abierto, es más común eso que lo otro. Además te celebran. Yo no sé, ¿a ti te han celebrado ser heterosexual? No. ¿O te han celebrado ser cristiano? ¿Te han celebrado ser cristiano alguna vez? A mí nunca. Nunca es nunca. Ni siquiera en mi núcleo familiar. Y déjenme explicarles algo, el paréntesis aquí espiritual. Si usted no se ha sentido perseguido o rechazado, verifique si usted está viviendo como Cristo. Si el mundo te ama mucho, hay algo mal, y no es el mundo. Vuelvo a repetirlo. Artistas, ministros de la música. Si el mundo te ama mucho, hay algo mal. Debe ser que no estás viviendo como Cristo. Porque a Cristo no lo quisieron. Porque amar no es callar la verdad. Y la verdad es confrontativa. Y cuando a mí me hablaron a los 21 años fue bien confrontativo. Y él estaba muy simpático hablándome. Y quien me estaba confrontando era la palabra, no era la persona. Así que o no estás predicando o no estás viviendo a Cristo. Pero si te amas mucho y no te sientes rechazado, something happened. Esto lo sentí del Señor. Yo les quiero decir cómo comenzó estas marchitas, que usted hoy está tan feliz por ahí, muchos de ellos apoyando.
yo quiero que ustedes vean dos viejitos que están aquí. Este se llama Harry Hay, héroe y fundador, héroe de la agenda LGBT. Héroe, histórico. Te busca la historia, se llama Harry Hay. H, como escribir I, H-A-Y. Este hombre comenzó la primera organización en los 50, el primer grupo estadounidense. Él era el origen de los papás de Inglaterra, se crió en California y leyó un libro, para que usted vea lo poderoso que son los libros de homosexualidad. Él no sabía ni lo que le daba la palabra homosexualidad. Y empezó a tener sus primeras experiencias como a los 14 y él es el líder. Un líder súper conocido desde los 50, donde funda la sociedad Matachín. Después cofundador de Frente de Liberación Gay del capítulo de California en 1969 y por ahí siguió. Se le llama el padre del movimiento homosexual estadounidense e icono de la liberación gay. Quiero que lo busque. Pues este tal héroe y su amigo David Thorsnad, andaban juntos. ¿Pero qué es David Thorsnad? Un pedófilo. Oh. Y por si acaso, en la página de la NAMBLA, que voy a leerles que es NAMBLA, que se fundó con ILGA, y ahora voy a hablar de otra organización que al día de hoy es una organización de las más grandes LGBT, con voz para hablar con embajadores de la ONU, tiene entrada en la ONU y en la OEA, hace años, les voy a contar. NAMBLA junto a ILGA, que es International Lesbian and Gay Association, fundadas y registradas desde el 1978 ambas, porque es que empezaron juntos. Lucharon desde los 70 por los derechos sexuales LGBT. Caminaron por las calles de Estados Unidos en marcha con un cruzacalle que decía juntos: Sexual Freedom for All, North American Man Boy Love Association. Y ahora se lo voy a traducir. Dice: libertad sexual para todos, asociación de amor entre hombre y niño norteamericana. ¿Se entiende lo que es eso? Wow. Hombre y niño norteamericana. Con un cruzacalle gigante, que las fotos están en alerta, caminaron juntos en las marchas. Esas fueron las primeras marchas. Luego, para que ustedes tengan idea, en el 1900, déjenme buscarle aquí para entrar de lleno en eso, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans e Intersexuales, porque ahora le añadieron todo eso, antes eran lesbianas, gays. En el 1993 le dan que tenga un estatus consultivo en la ONU. Escuchó bien, consultivo. Eso significa que esa organización siempre puede estar haciendo lobby en la ONU. Tienes el permiso para entrar y hacer lobby. Cuando Alerta Puerto Rico ha ido a la OEA, que es Organización de Estados Americanos, que son 35 estados nada más, nos dan el permiso de ir a esa asamblea anual. Y ahí yo hago mi lobby, en esa asamblea anual. Estas personas tienen todo el año, ¿ok? Y reuniones y de todas las cosas. Desde el 1993 le dieron ese estatus consultivo en las Naciones Unidas. La membresía de NAMBLA fue el primer miembro de ILGA. Escucho, NAMBLA, North American Man Boy Love Association. Entonces, cuando le dan lo de la ONU, esto es un chisme real, usted búsquelo si no me cree, el senador republicano Jesse Helms propuso un proyecto de ley para retener los 111 millones en contribuciones que se le daba a Estados Unidos a la ONU. Dice, ¿cómo es? Que yo le estoy pagando a la ONU y que los Estados Unidos hay organizaciones americanas luchando por la pedofilia, pues vamos a retirarle los chavos. Porque la ONU es la que permite que esa organización entre a hacer su lobby.
Al ser obviamente este escándalo firmado y aprobado unánimemente, Clinton no le queda más remedio que aprobarlo, porque me consta que Clinton no estuviera en contra. Y ese tema lo dejamos para más después, pero como no están en las elecciones, no voy a perder tiempo con esa gente. ¿Qué pasa? Que en el 1994, entonces, ILGA expulsa a NAMBLA y dice, salte porque es que me quitaron todo. La expulsa. Con todo y eso tardan luchando hasta el 2006 para que la ONU la vuelva y lo coja, porque la ONU le dio miedo, porque el mayor aportador a la ONU es Estados Unidos, de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que simplemente ahí es que lo sacan. Yo quiero que ustedes entiendan que NAMBLA dice claramente que este héroe que tienen, dice este hombre, y tiene los escritos donde cita constantemente que este hombre apoyaba, ellos se llaman pederastas, no les gusta pedofilia, pero ellos se llaman pederastas, que ellos son gays porque ellos quieren con nenes, no quieren con nenas, quieren nenes. Y que también, y aquí es que quiero que usted se detenga también un poquito, este hombre claramente era comunista. Y su lucha era por el comunismo de Estados Unidos también. Si usted ve estos disturbios, están utilizando a las personas, en especial a los negros y a los que se describen como homosexuales, los usan como marionetas, los usan. A ti que me estás escuchando, que te molestas, te estoy diciendo, te usan, no quieren tu bien, te usan. Pues en adición a esto, yo quiero enseñarles cuáles son. Esta es la portada normalmente de NAMBLA, la página abierta en internet. Un niño, un hombre, un niño aproximadamente de 9 años máximo. Sí, más o menos. Con la manita con el varón adulto. Pegando las manos. Ellos dicen que amor es amor y vivan como vivan, se los tienen que aceptar porque ellos los aman. Y que después de que el niño tenga consentimiento, que como ellos le hacen el grooming, que le compran lo que quieran y que el nene se deja tocar y todo, es que él lo está amando. Qué fuerte, Señor. Y ellos quieren tener una relación sexual íntima de amor con un niño. Esta era su publicación de este mes. El orgullo de ustedes. Una mano adulta con una mano de un niño. Y dice que el día oficial de ellos era el 20 de junio. De la pedofilia. Porque esto está antes, que todos los que me están viendo ahí, esto está antes, te precede. La agenda es más grande que tú y no la controlas. Te controlan a ti. Y a los políticos, que nuestra gobernadora por constitución, no por elección, aunque la anterior quiso seguir esos pasos y miren por dónde terminó, parece que ella no entiende. Y yo puedo entender eso bíblicamente cuando dice que están ciegos. Dijo anoche, las luchas por la igualdad y la justicia siempre han sido mi norte. Hoy reafirmo mi compromiso trabajando por una sociedad respetuosa y libre. Yo creo una sociedad respetuosa y libre. Disfrutar de sus vidas con libertad. Vivan como vivan y amen como a quien amen. Así que cuando esta gente venga a amar a los niños, que llevan luchando por bajar la edad de consentimiento sexual por cuatrenios, verdes, de estos colores. Los verdes siempre están de acuerdo con todo. Con los rojos y con los azules acá sí ya hacerlo. Porque mira, hay billetes para campaña, el que apruebe esto, hay billetes. Parte del mensaje de la pedofilia, Tamoa, es que nacen así. Ellos están usando el mismo argumento que los demás grupos utilizaron, que nacen así, que no hay forma de cambiar porque nacieron así. El pedófilo está diciendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nací así, siento atracción. Está en mi atracción por los y no niños. puedo salir de ahí. No puedo cambiar, es que nací Esto es así. lo único que yo amo. Dios. Ya han hecho luchas de TED. ¿Alguien sabe lo que son las Sí. las conferencias, conferencias de TED? Ajá, sí, claro. Ya hicieron de pedofilia. Ujú. Así poniendo a este muchacho triste de que nunca va a poder amar porque no lo dejan amar al niño que quiere amar. Ujú. No importa que sean viejos. Estos viejos querían niños. Ajá.
entienda eso. Quieren niños. Ahora mismo, Pierluisi y ella están en una competencia a ver quién es el más pro LGBT. Y Pierluisi puso hashtag soy parte, con una bandera así, puso una foto de un Puerto Rico que aspira a igualdad de derechos para todos los seres, me imagino que dice humanos porque se me cortó un poquito. Pero entonces tuvo la osadía, estilo Ricky Martin, de utilizar una cita. Hemos olvidado que nos pertenecemos unos a otros. Teresa de Calcuta. Ese es Pierluisi. Y la otra, vivan como vivan. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Lo advertimos hace 7 años y ahora te voy a decir que están en tus puertas. Ahí. Y por más que odien a lo que está, al que está mandando en Estados Unidos, si hubiese sido Hillary ya lo tuvieran. Además de que hubiese sido por mandato federal, orden ejecutiva, el aborto hasta los 9 meses con Hillary. Hasta el día que pariera. Eso es un hecho, lo dijo, eso es real. Usted búsquelo, ódieme, haga lo que usted quiera. Pero esto es la realidad. Quiero que sepan que la gente se enteró de lo de MAP, el movimiento, ¿verdad? Para que está cada vez sensibilizando Minor más. Attractive Person. Así es que ellos se describen. Ese es su género. Personas atraídas por menores. Esta es la realidad. Eso es lo que significa MAP. Esto es lo que está pasando. La pedofilia en esta cuarentena y la pornografía infantil aumentó a números impredecibles y está tocando a tu puerta. Por eso dijimos también que cuidaras a tus hijos, porque los amamos, es que los protegemos. Tamoa, gracias por esta información que tú siempre compartes, fuerte. creando conciencia. Para mucha gente se convierte como en una piedra en el zapato, pero no tenemos de otra como medio de pasar esta información, porque van tras nuestros hijos. Primero era la ideología de género, han logrado prácticamente todo. Ahora es, me quedo con él y lo llevo a la cama, papá, y no vas a poder decir nada. Parecía absurdo hace unos años atrás, ahora va en su apogeo en esa dirección. Y no nos pueden decir que estamos inventándonos la información, porque la información está por todas partes. De que ese es el nuevo movimiento, es el nuevo movimiento de influenciar la política para seguir bajando las edades y que se consienta. Y de hecho, preparar a los nenes, que es parte de la ideología de género, Exactamente. en que eso va a estar bien. Tienes que preparar a los nenes desde kinder, por eso es que Correcto. no los cogen primero. Ajá. Y usted ahí pensando que es por respeto. Respeto, para usted respetar la dignidad de cualquier ser humano, se enseñan valores. Alerta Puerto Rico, ¿dónde? Alerta Puerto Rico en Facebook. Quiero decirles que alguien cogió nuestro nombre y tiene que ver una familita para que seamos nosotros, porque alguien que era de Bernier, Populares, una página que se llamaba Alerta Nacional después, se llamaba primero Alerta, Bernier Gobernador, después Bernier Presidente, después Alerta Nacional y ahora Alerta Puerto Rico. Le cambiaron el nombre y pues son personas liberales que aprueban todo esto. Y ese asunto lo bregaremos después, pero en Alerta Puerto Rico tiene que haber una familia como el logo, que es lo que nosotros representamos. Papá, mamá y los hijos. Eso distingue a la Alerta Puerto Rico tuyo. Es correcto. Excelente, gracias, Tamoa. Gracias a Muchas ustedes. bendiciones.